Abrimos la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, si lo podemos proyectar ahí. Romanos capítulo 8, verso 28. Cuando lo encuentren me da un buen amén y vamos a darle reconocimiento a la palabra estando de pie, porque eso es reverencia, ¿verdad? Dice así, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué dice el verso 29? Porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todos el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Tenga la bondad de tomar su lugar. Yo quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, hablarle acerca de la soberanía de Dios. Diga conmigo, la soberanía de Dios. Otra vez, la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, sabemos que es un atributo infinito de Dios. Dios tiene muchos atributos. Dios es un Dios santo, todos lo sabemos, ¿verdad? Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios eterno. Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y dice la Biblia que Dios también es un Dios paciente. ¿Qué más dice la Biblia de Dios? Que Dios es misericordioso. Y la Biblia dice también que Dios es perdonador. Diga conmigo, soberano, eterno, por los siglos. Nosotros vivimos en el espacio del tiempo, ¿verdad? El tiempo. Y nuestra asignación es breve aquí en la tierra, comparado a la eternidad de Dios. Dice la palabra, el Salmo 90, si podemos ver el Salmo 90, verso 1 y 2, para que vea usted quién es ese Dios poderoso. Salmo 90. Señor, ¿qué dice? Tú nos has sido refugio de generación en generación. Mira el verso 2, qué interesante. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, Él es el principio y es el fin. Nosotros en nuestro concepto finito o limitado no entendemos la eternidad. Por ejemplo, yo creo que usted cuando niño se preguntó eso, y yo le pregunté a mi papá y a mi mamá. Y le dije yo una vez a mi mamá, le dije, ¿y hasta dónde llega el tope de Dios? Del cielo. No, me dijo un señor que salió ahí, ese es el infinito, me dijo. ¿Cómo el infinito? Que no tiene finitud o límite. Y otra vez le dije a mi papá, le dije, ¿y quién hizo a Dios? Le dice. Buenas preguntas, ¿verdad? Y entonces a Dios nadie lo hizo. Él existe porque Él es el gran yo soy. En otras palabras, el vocablo yo soy significa el Dios que ha sido, que es y que será, el eterno. ¿Qué le dijo Moisés al Señor? ¿Y qué diré yo cuando me pregunten quién me envió? Diles el yo soy. Y usted sabe que Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Verdad? Él es el eterno. Entonces, diga conmigo la soberanía de Dios. Dios, hermanos, es soberano en los cielos. Diga conmigo, Dios es soberano en los cielos. Hermano, en una oportunidad yo tuve un sueño y lo que soñé fue un pasaje que está en Isaías. Yo vi al Señor y le pregunté, Señor, ¿es cierto que tú llamas a las estrellas por su nombre? Y hay un versículo ahí en la Biblia que dice que a las estrellas llama por su nombre. En otra oportunidad, fíjese que qué coincidencia, qué casualidad. Estas son vivencias. Yo estaba leyendo un verso en el libro de Job. Y ese libro de Job dice que cuando Dios ve la tierra, tiembla.
Y en ese instante, ¿por qué no fue antes ni después? Se vino un gran temblor que yo tuve que salir corriendo. Y bien me recuerdo que me golpeé aquí, estaba bien joven, ¿verdad? Tenía 18 años, imagínense, hermano, qué belleza, ¿verdad? 18 años. Pero en ese tiempo yo dije, ¿por qué no fue antes? ¿Por qué no fue después? Entonces Dios es real, diga conmigo, Dios es real. Mire, Dios, hermano, gobierna no solamente en los cielos, Dios también gobierna en la tierra. Diga conmigo, Dios gobierna en la tierra. Dice la palabra, no se compran 2 pajarillos por un cuarto, ni uno de ellos cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Cuando Job en el capítulo 37 le hace un montón de preguntas a Dios. Entonces, ahora Dios le dice, se le aparece en un torbellino y le dice, Job, ¿me buscabas? Sí, Señor. ¿Me preguntabas? Y Dios le dice, ciñe tus lomos porque ahora yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Respóndeme si puedes. Job, dime tú los secretos del granizo, los secretos de la nieve. Job, dime quién estableció los límites a la mar. Job, ¿sabes tú cómo es que el sol ilumina todo? Y Job se quedó callado. Y en el 42, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Cuántos dicen amén? Dios es soberano en los cielos. Por eso en el Padre Nuestro dice que se haga tu voluntad en el cielo como así también en la tierra. Quiere decir de que los ángeles, los querubines, los serafines le obedecen a Dios. Y hermanos, Dios es soberano en su creación. Le dejo como tarea leer el Salmo 104, porque ahí dice, bendice alma mía al Señor. Vamos a leer los primeros versos para que vea. Salmo 104. Hermano, es que Él es soberano en todo, fíjese. Mire cómo comienza el Salmo 104. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios, mucho te has engrandecido. Te has vestido, ¿qué dice? Sigamos leyendo. El que cubre la luz como vestidura y que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, y el que pone las nubes por su carroza y el que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Y qué dice el verso 5? Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con un vestido, lo cubriste sobre los montes y sobre las aguas. Mire, si usted sigue leyendo el Salmo 104, se da cuenta que Dios gobierna en el cielo y en la tierra, en su creación. Los discípulos están en medio de una tormenta y creen que van a perecer. Y de pronto uno de ellos les dice, maestro, ten cuidado, mira la tormenta. En otras palabras, nos vamos a ahogar y tú también te vas a ahogar. Mira la tormenta. Dice que en el instante él se pone de pie y le dice a la mar, calla. Y al viento le dice, enmudece. Y al instante se hizo bonanza. Y el evangelista Marcos lo describe de esta manera. Dice que temieron con gran temor. Y dijeron lo siguiente, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Diga conmigo, Dios es soberano en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, con Moisés abrió el mar rojo. En Babilonia le cerró la boca a los leones. Con Elías usó a los cuervos, ¿verdad?, de meseros. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la vara de Aarón floreció, la vara de almendra floreció. Los discípulos, Pedro,
Andrés habían pasado toda la noche tratando de pescar y no habían pescado ni un solo pez. Y Jesús les dice: echad vuestras redes. Y ahí creo que les dijo a los peces: ahora entren a la red. Y al instante se llenó la red y casi se rompía. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? La creación entera le obedece. Dios es soberano aún en la muerte. Diga conmigo: Dios es soberano aún en la muerte. Resucitó a la hija de Jairo. Resucitó al único hijo de la viuda de Naín. Resucitó a Lázaro. Aún Él resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Porque Él es soberano. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él es soberano. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Creen ustedes esto? De pronto les dice el Señor a los discípulos: pasemos al otro lado. Y mientras llegaron a la ribera de Gadara, salió al encuentro un endemoniado. Dice que ese hombre habitaba en los sepulcros, no tenía ropa, las cadenas y los grillos no lo sujetaban. Y de pronto está el poder libertador. Y al instante, mire, corre hacia Jesús, pero no para golpearlo, sino para arrodillarse. Y le dicen los demonios: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y Jesús le dijo: calla. Y al momento se guardó silencio. Cuando el poder libertador da la orden, el poder de Cristo, los demonios salen. Y le suplican: por favor, permítenos ir al hato de cerdos. Y dice la Biblia que les permitió y se fueron al hato de cerdos y se desempeñó, se desbarrancaron los cerdos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: el Señor es soberano sobre los demonios. Mire, llegaba a una sinagoga y cómo se le colaron ahí a los fariseos y a los que estaban en la sinagoga. Y de pronto ahí estaba entre los hermanitos. Y el demonio conoció quién era Jesús. Sabemos quién tú eres, el Santo de Dios. Los demonios reconocen, tiemblan ante la presencia del Señor. Diga conmigo: Dios es soberano, aún en nuestra adversidad, aún en nuestro sufrimiento, aún en nuestras enfermedades. Dios es Dios y nada se le escapa de su poder. Él tiene el dominio en todo. Mire, el dueño de la historia y de su historia. Qué lamentable, ¿verdad? Que hay gente que dice: a mí nadie me predicó el evangelio. Yo he oído, yo solo me convertí. Quita de ahí. Ni Biblia ni nada. Mire, yo solito me convertí. Que se convirtió, pero no se sabe en qué, ¿verdad? Porque usted y yo estábamos perdidos. Íbamos rumbo a una condenación eterna. Y cuando alguien está perdido no le atina. Así es de que usted no halló a Jesús. Jesús lo encontró a usted. Juan 15:16, porque vosotros no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Diga conmigo: Dios es soberano. Es soberano aún en la tragedia, en el sufrimiento, porque los hermanos de José lo aborrecían de tal manera que lo metieron en una cisterna, pero Dios estaba con José. Y de pronto viene una caravana de ismaelitas y lo venden porque Dios es soberano. Y hermanos de José lo vendieron y ahí va de esclavo.
Pero en sí, no fueron ellos los que lo enviaron a Egipto, sino que fue la soberanía de Dios. Porque Él les dice al final, miren, lo que ustedes procuraron en mal, Dios lo cambió para bien. Por eso, no importa la circunstancia que usted está atravesando, sea salud, sea económica, sea desempleo, Dios sigue teniendo control de su vida y de mi vida. Desde el vientre, dice Isaías, hasta las canas, yo te sostendré. Es que hay gente, hermano, que se cree soberana. Se cree autora de su propia salvación. Es que si yo no hago esto, si yo no hago lo otro, momento, es Dios el soberano. Dice la Escritura que Dios produce tanto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, ¿cuántos hemos condenado a Sansón, verdad? Diga conmigo, Sansón. Es que ese Sansón muy carnudo que mira, hermano. Pero si usted lee el libro de Jueces, dice que esa relación con la filistea, con Dalila, venía con un propósito. Y era para que Sansón, escúcheme, Sansón se apoderara de todos los filisteos y los destruyera. Hermano, pero había un problema ahí, sí, pero Dios usó esa relación. Mire, yo conozco gente aquí en el ministerio, hermanas que se enamoraron de un hermano y no, hermano, y viceversa. Un hermano, bueno, que en ese tiempo no era hermano, era, ¿verdad? Usted sabe, se enamoró de una siervita y vino la siervita y lo aceptó. Y el papá, mira, que no sé qué, que no sé cuándo, y resulta convirtiéndose el tipo. Y hoy es un gran pastor, gracias a la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Que me vino un problema, hermano, y yo ya no hallaba qué hacer, pero eso gracias a ese problema veniste a Cristo. No me diga que usted todo le iba bien en el mundial. No, hermano. Muchos de nosotros venimos en la peor crisis. Biblia para comprobar. Moisés huía por haber cometido un homicidio. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y se tuvo un encuentro con Jesús. Hermano, me gusta hablar de este chaparro de Zaqueo. Diga conmigo, Zaqueo. ¿Qué es chaparro? Chiquitín. Mire, este hombre estaba de curioso en un sicómoro, un árbol, para ver a Jesús. Y había una multitud que apretaba a Jesús. Eso fue en Jericó. Mire cómo es la soberanía del Señor. Le dice, Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy voy a cenar contigo. Eso no se lo esperaba de chaparro, hermano. Si a veces lo odiaban. Si yo creo que se subió al árbol también porque dijo, me va a ver alguien que le ha estafado, era recaudador de impuestos. Y sin embargo, llegó a casa de Zaqueo Jesús. Y cuando lo recibió, bien contento el Zaqueo. Imagino cuando iba con Zaqueo el Señor ahí. Mire qué firmita con la que ve el maestro. Gran trance ese Zaqueo, hermano. Ese era cosa seria. El imperio les decía, cobren tanto, y ellos cobraban más. Eran odiados. Pero cuando llegó a casa, le preparó un banquete y Zaqueo expresó lo siguiente. Jesús dijo, la salvación ha venido a esta casa. ¿Y sabe qué dijo Zaqueo? ¿Saben qué? Yo he defraudado a un montón de gente. La mitad de todos mis bienes, de todos mis ahorros, se lo doy a los pobres. Y si hay alguien aquí que cree que yo lo he defraudado, se lo doy en 4 tantos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Usted cree que Zaqueo buscó a Jesús? Jesús lo escogió a Zaqueo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está Job, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y viene el diablo, teme Job a Dios de balde. Si al trabajo de sus manos le ha dado bendición, lo ha cercado de bien, mira todo lo que le ha dado. Y Dios le dice al diablo, toca todo lo que tienes, excepto su vida. Y viene el diablo con toda la armadura, hermano. Se sacó, digo yo, como todas las armas, va, y se quedó las bolsas vacías, con todo atacó.
y por último le puso una enfermedad. Pero si usted lee al final del libro, eso glorificó a Dios, porque Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Aún sobre el mal. ¿Pero por qué permite el mal? Porque Él es soberano aún sobre el mal. Diga conmigo, el santo, el justo, el más limpio, Jesucristo. Si usted ve y estudia los evangelios, creo que la tragedia más terrible y la maldad más cruel que el ser humano haya podido demostrar es en la vida de Jesús. Le escupieron, le flagelaron, le azotaron y por último lo clavaron. Pero mire cómo es la soberanía de Dios, que todo esto ya estaba preparado para el plan de la redención. El libro de los Hechos dice que aún Poncio Pilato, los gobernantes, Anás y Caifás, y aún el Poncio Pilato que se lavó las manos, hermano, todo esto ya estaba en el plan de Dios, porque a pesar de que fue la crueldad más grande que ha hecho la humanidad, porque Él era puro, limpio, santo, sin embargo, creo que es la bendición más grande de toda la historia. Porque a través de la muerte de Cristo, usted y yo obtuvimos eterna salvación. ¿Cuántos dan con gloria a Dios, hermano? El justo, el limpio, fue crucificado. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Diga conmigo, Dios es soberano en nuestra salvación. Vamos al pasaje, Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Diga conmigo, he sido llamado. ¿Sabe que hay un llamamiento para todo el mundo? Dios nos llama a todos. ¿Cuántos lo creen? Lo que pasa es que hay algunos, hermanos, que Dios los llama y se hacen los desentendidos. Mire, hay predicadores que Dios los usa poderosamente y hacen un llamado y no hay resultados. Biblia para comprobar. Pablo ante el rey Agripa. Sí, imagínense, comienza a relatar su encuentro con Jesús, comienza a hablar tan precioso Pablo. ¿Y sabe qué le dice el rey Agripa? ¿Sabes qué, Pablo? Por poco me convences, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Mire, fue un gran mensaje. ¿Qué otro gran mensaje? El mensaje de Esteban. Diga conmigo, Esteban. Esteban predica un mensaje histórico biográfico. Habla de la salida de los israelitas de Egipto y toda la travesía, la entrada a Canaán, y un mensaje poderosísimo. Habla de los patriarcas, habla de todo. ¿Y sabe qué pasa? Lo apedrean y lo matan y nadie se convierte. Diga conmigo, Jonás. ¿Cómo saco yo a Jonás? Me va a reclamar Jonás. Jonás predica el peor mensaje. 4 palabras. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Solo eso dijo. Y se regresó. Pero ni Pablo, que era tan elocuente, ni Esteban. Es que, hermano, tengo que profundizar la escatología, nada de cuentos. Mire, si el Espíritu Santo no convence a un pecador, no se convierte. Porque hay un llamado externo, pero hay un llamado interno. Cuando Dios le dijo a Leví, sígueme, al instante dejándolo todo le siguió. Dios llamó a los 12 apóstoles y nadie pudo rehusarse. Dios le dijo a Noé, construye el arca, y Noé construye el arca. Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto, y Moisés sacó al pueblo de Egipto. Dios le dio la orden a los cuervos que alimentaran a Elías, y los cuervos alimentaron a Elías. En Babilonia le cerró la boca a los leones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El fuego estaba en lo más fuerte del calor ahí en el horno, y los
3 hebreos no se quemaron y los sacó ilesos, porque Dios es soberano en el cielo y en la tierra. Dije, Dios es soberano en el cielo, en la tierra, en tu vida y en mi vida y todas las cosas. Mira el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, pensar en nuestra salvación es sublime. Los ángeles se maravillan. Un predicador me gustó, dice, cuando usted llegue a la iglesia y ve muchas sillas vacías, no crea que están vacías, hay ángeles ahí, hay espíritus ahí. ¿Sabe por qué? Porque ellos anhelan escuchar el mensaje del evangelio. Lea Apocalipsis. Mire, es que los ángeles fueron creados para obedecer. ¿Sabe que los ángeles, los querubines, los serafines, obedecen y adoran al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Ellos no saben lo que es la caída, el pecado, ni la salvación. Entonces cuando escuchan esto del evangelio, dicen, ¿cómo es posible? Qué sublime es pensar en la salvación. Porque nosotros fuimos creados para obedecer. Ellos obedecen. Ellos no cuestionan a Dios, ellos lo obedecen. Sin embargo, usted y yo, pecadores, confundidos, Dios nos toma y nos hace un reino de sacerdotes para su gloria y para su honra. Entonces, cuando los ángeles oyen el mensaje de la salvación, por eso, hermano, cuando los pastores, se recuerda, ¿verdad?, que estaban ahí en Belén, cuidando los rebaños, de pronto aparecieron las huestes celestiales anunciando el nacimiento de Jesús. Dijeron, os damos nuevas de gran gozo que da para toda la ciudad, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y de pronto la gloria de Dios rodeó aquel lugar y decía, hosana en las alturas y gloria a Dios. Aleluya. Y sea paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Cuando dan gloria a Dios. Diga conmigo, he sido llamado. Mire, dé gloria a Dios porque usted ha sido llamado y ha sido escogido. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es que hay millones de millones en toda la tierra y entre esos millones Dios lo escogió a usted. Es que usted no está aquí por inteligente, ni está aquí porque usted decidió, no, está aquí porque Dios lo escogió. Por eso yo siempre digo que hay un llamado externo y hay un llamado interno. Cuando Dios te llama, tú vienes. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire lo que dice el pasaje, verso 29, porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, aquí le está hablando al mismo grupo de gente. Y a esto los teólogos le llaman la cadena de la salvación. Hermano, ¿cuál es el propósito? El propósito de nuestro llamado es para conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque a los que antes conoció también los predestinó. Mire, esto de conocer, yo analizaba esta tarde. Este conocimiento no es un conocimiento así intelectual, no es un conocimiento general. Dios, como Dios conoce su creación y conoce, pero habla de conocer, habla de una relación. Ese conocimiento es una relación, es una vivencia. Porque usted puede ver en Mateo que dice que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Lo más glorioso no es que usted conozca a Jesús, es que Jesús lo conozca a usted. Cuando usted entró por esa puerta, ahí viene mi hija, ahí viene mi hijo, ahí viene mi siervo, ahí viene mi sierva. Que Dios nos conozca es más importante que nosotros pretender que conocemos a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y mire lo que dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Diga conmigo, predestinación.
Hay un debate de los teólogos, ¿verdad? Los calvinistas y los arminianos. Calvino cree que en la predestinación, y hace énfasis, la Biblia habla de la predestinación. Entonces, el arminismo habla de libre albedrío, que es uno el que decide, pero viéndolo bíblicamente, las dos cosas son importantes. Pero, hermano, la Biblia dice que Dios tendrá misericordia del que tenga misericordia, del que Él quiere tener misericordia. ¿Cuántos lo creen? A Jacob amé y aborrecí a Esaú. Es que Él es soberano. A Faraón le endurece el corazón, pero a la vez, hermano, Dios se glorifica. ¿Cuántos dicen amén? Mire, piensen esto. Yo estaba pensando, eso sí, con un buen café en la tarde. Abre el mar rojo a los israelitas y de pronto se glorifica en los israelitas porque pasan en seco. Y luego cierra las aguas del mar rojo y se ahogan los egipcios, y también Dios se glorificó sobre los egipcios. ¿Cuántos dicen amén? Al faraón le endurece el corazón y a Lidia se lo enternece cuando Pablo predica. A uno les abre los ojos y a otro les cierra los ojos. A Pablito le abrieron los ojos para que viera, pero a los sirios se los cerró. ¿Cuántos dicen amén? A Jesse le abrió los ojos para que viera que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. Ay, hermano, si Dios le abriera los ojos espirituales, usted no anduviera con temor, porque usted podría ver, hablo en sentido espiritual, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le defienden, de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos dicen amén? A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿De cuántos accidentes Dios le ha librado? Porque el ángel de Jehová le ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que tiene el par, Dios es soberano, dígale, sobre tu vida. Pero a veces nosotros nos acreditamos méritos que a Dios le pertenecen. Es que viera, hermano, que si yo no busco a Dios, hermano, mire qué pasaría. Está bien que lo busque, pero el que le sostiene a usted es el Señor. Biblia para comprobar, Pedro, si eres tú, haz que yo camine en las aguas. Y le dijo, ven Pedro. Y Pedro comenzó a caminar. Usted sabe que nadie puede caminar en las aguas, a no ser que Dios lo sostuviera, y venció la ley de la gravitación. Hermano, ¿no es eso similar a nuestro caminar con Dios? Que nosotros comenzamos, por una parte usted le da su esfuerzo, pero por otra Dios lo sostiene. Porque si no fuera Dios, usted no estuviera aquí. Mire, Dios quiso que esta tarde usted escuchara este mensaje, que Dios sigue siendo soberano. Usted está vivo porque Dios quiere que usted sepa que Él es soberano sobre su vida. Hermano, cuando usted nació, Dios permitió que su corazoncito comenzara a latir. Pero llegará un momento que ese corazoncito dejará el último latido. O sea que usted no tiene autoridad sobre su vida. El que tiene autoridad sobre nuestra vida se llama el Señor Todopoderoso. Desde el día que naciste hasta el día de tu muerte, Dios ve toda tu historia. Los 10 años siguientes, Dios sabe dónde vas a estar. Y aún así Él te sostiene. Él te sostiene. Dije, Dios te sostiene. ¿Qué dice el Salmo 135, verso 6, versión 60? Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Cuántos dicen amén? Léanlo fuerte, mire. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿A dónde? En los cielos y en la tierra. Es que el Señor pone reyes y quita reyes. Dije, el Señor pone reyes y quita reyes. ¿Cuántos están de acuerdo? Es que ¿por qué quedó ese? Es que Dios lo puso. Es que es malo, pero Dios lo puso. ¿Cuántos dicen amén?
Y algo Dios va a hacer con los que le aman, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Daniel 4:35. ¿Sabe que en la Biblia hubo un rey que se enloqueció? Y hablé un poquito de esto el domingo pasado. Vayan conmigo a Daniel 4:35. Dice, todos los habitantes de la tierra, ¿qué dice? Son considerados como nada. ¿Qué más? Y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Diga conmigo, Dios es soberano, aún en las leyes que ponen los hombres. Y mire lo que dice este hombre, era el gran rey Nabucodonosor. El verso 36, leámoslo todos juntitos, hermano. Aleluya. En el mismo tiempo que dice, mi razón me fue devuelta. Aleluya. El siguiente verso. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, dígalo fuerte, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar, como dijo un predicador de la República Dominicana, aquellos que no se quieren humillar, recuerden que él tiene mucho pasto todavía. A Nabucodonosor lo hicieron comer pasto, porque él humilla a los que andan con soberbia. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hoy estoy predicando diferente, ¿verdad? ¿Ya se fijó? ¿Ya se fijó? Diga conmigo, Dios sigue siendo Dios. Hermano, no, que yo gracias a que yo inteligente busqué de Dios. No, hermano, si usted estaba muerto, ¿qué pasó? Efesios 2, vaya conmigo a Efesios 2. Ay, hermano, es que mire que yo gracias al Señor que me dio sabiduría. No, mire lo que dice la Biblia, Efesios 2:1. Y Él os dio vida, ¿qué dice? A vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué dice? Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué pasó? Por gracia sois salvos. Diga conmigo, por gracia sois salvos. ¿Y qué más? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, ¿qué dice? Por gracia sois salvos. Es donde, no por obras. Se da cuenta que si usted es salvo es por Él. Hay gente que el lunes ya perdió la salvación, el miércoles la vuelven a perder y el domingo la pierden 2 veces. Qué raro, ¿verdad? Si el que origina la salvación es Dios. La salvación no depende de usted ni de mí, depende del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo profundicé en la doctrina de la perseverancia de los santos. Y es que uno persevera no porque la vida lo ha tratado bien, porque Dios lo sostiene. ¿Por qué persevera usted? Porque Dios lo sostiene. Con todas las acusaciones del diablo que lo está acusando a uno día y noche,
Hermanos, si no fuera la mano de Dios que nos sostiene, ¿cómo podríamos perseverar? Perseveramos porque Él nos sostiene. Mire, eso está en Juan capítulo 10. Vayamos a Juan capítulo 10. Mire, hoy vine bíblico de verdad. Juan capítulo 10, verso 1. Cuando lo tenga, me da un buen amén. Juan capítulo 10. De cierto digo, que el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué? Ladrón y salteador. El verso 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz y a sus ovejas la llama. No me he salido del tema porque dice que a los que llamó los predestinó. Hermano, y a veces las ovejitas, ¿verdad?, creen que ellas son las inteligentes. Pero mire, si no es el pastor el que nos libra del lobo, del oso, de cuántos peligros. Entonces, a veces las ovejitas por torpes se salen del redil. ¿Cuántos han visto ovejas que se salen del redil? Pero si eres ovejita del Señor, vas a regresar. ¿Qué va a pasar? Vas a regresar. No, que yo estoy enojado con el Señor. ¿Qué vas a regresar, te digo? Aleluya. Entonces la ovejita cuando está perniquebrada, viene el pastor, la unge, la suaviza, le cura las heriditas y oye que los lobos quieren devorarla. Y ve la ovejita a su pastor. Oh, gracias que me encontraste. Gracias que me redimiste. Gracias que me salvaste, Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe que hay ovejitas que son andarinas? Ya les conté, ¿verdad?, que el pastor tiene que quebrarle la pata. ¿A cuántas ovejas me tocaría quebrarles la pata a mí? ¿Verdad? ¿Y por qué le quebró la pata, pastor? Por andarina. Se anda metiendo con los testigos, con los mormones, y después viene toda confundida. No, lo que le quiero dar a entender de que nosotros tenemos que entender que es el pastor. Mire lo que dice acá. Vaya conmigo al verso 10. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué dice el verso 12? Mas el asalariado y que no es pastor, estoy en Juan 10, 12. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy, ¿qué dice el Señor? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Otra vez, a los que conoció los predestinó. El Señor lo conoce a usted. El verso 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Estos somos los gentiles. Verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas, pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué dice el verso 18? Nadie me la quita. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice que el que está en sus manos no hay quien lo arrebate. Estoy concluyendo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ver Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y quiero cerrar mi predicación en Romanos capítulo 8, versos 31 al 39. Quiero que me acompañen. Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Léalo conmigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? El 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si usted va a Apocalipsis, dice que el que los acusaba día y noche era el diablo. Toda acusación, por ejemplo, que el Señor, hermano, amamos a los hermanos, pero si viene alguien y comienza a acusarlo, eso no viene de Dios, del hombre, sino del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice el 34? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará? Diga conmigo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. El 36. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El 37, fuerte. Antes bien, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mira el 38, hermano. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué dice el 39? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Ahora yo le pregunto, ¿usted fue creado o no fue creado? ¿Fue creado o no fue creado? Ni usted se puede separar del amor de Dios. Hermano, aunque usted quiera separarse, usted está ligado al amor de Dios. Ni la vida, ni lo que me pasa en esta vida, pérdidas, infortunio, tragedias, enfermedades, ni aún la muerte, nada. Porque Él, dice el salmista, nos guiará más allá de la muerte. Y en la casa del Padre moraremos por largos días. ¿Qué más nos podrá separar del amor? Ni los demonios, ni Satanás. Ni aunque usted diga, como dijo un hermano que evangelizaba todos los días, ¿verdad? Y de repente tiró su mochila de tratado. Nunca más vuelvo a evangelizar. Bravito con el Señor, el siervito. Yo sé que algunos lo conocen. Y hermano, no había caminado 10 metros cuando salieron 5 pandilleros y le han dado una tunda. Y le dijo, Señor, perdóname. He andado todas las noches predicando y hoy que tiré la mochila con todo, me salen estos impíos, estos demonios, y le han dado, hermano, hasta debajo de la lengua. Y me dice, hermano Argueta, mire, de día me arrodillé ahí y le dije, Señor, aunque yo quiera separarme de tu amor, tú no me dejas. Tú no me dejas, Señor. ¿Cuántos de los que están aquí hemos querido alejarnos de Dios? Aunque no me diga amén, amén. ¿Cuántos hemos querido colgar los guantes? ¿No se oyen los amenes o los participantes? ¿Cuántos hemos querido desistir de no servir a Dios? Y nos ha pasado la de Jeremías. Jeremías, como no tuvo ningún convertido, dijo Jeremías, cuelgo los guantes. Se lo voy a parafrasear. Nunca más volveré a hablar del Señor porque me ha sido vergüenza, me ha sido prueba, así que nunca más. Y Jeremías se quedó callado. No obstante, dice que dentro de él había como un fuego que no lo dejaba estar quieto. Trate usted de alejarse de Dios, va a sentir que la tierra se lo traga vivo. Le voy a contar una experiencia, pero no le voy a contar a nadie. Diga, no le contaría a nadie. Diga. Cuando yo estaba en Jutiapa, en Guatemala, me ausenté 3 meses de la iglesia. No andaba en pecado, Dios sabe, sino que dije, yo trabajo tanto y no voy a ir a la iglesia, imagínese, hermano. Y de pronto llega el hermano Bustamante, era un abogado, un licenciado que era pastor. Y me dice, hermano Argueta, ¿por qué ya no ha llegado a la iglesia? No sé qué me pasa, un desgano, ¿verdad? Y fui sincero.
Y me acuerdo que me cantó el coro, he decidido, ahí están testigos, he decidido seguir a Cristo. ¿Cómo dice? Seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y comienza a llorar el siervito. De veras, dije yo, pero como que me cayó el 20. Es una experiencia. Usted me dice, tiene un llamado y tiene una unción. Yo lo oí predicar una vez. Usted no es común y corriente, usted es una persona extraordinaria. ¿Cómo va a alejarse de Dios? El domingo lo espero ahí estaba con todos los patojos yo, hermano. Y desde ese día, mire, llegué a ser el asistente de él, diácono, secretario, presidente de misiones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y nunca más intenté alejarme de él, porque a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, glorificó. Aquí como que Pablo se confundió con la conjugación verbal. Hubiera dicho glorificará. No. Es que desde que tú veniste a Cristo ya estás sentado en lugares celestiales. Por eso esa gente que dice, ¿será que soy salvo? No soy, tú eres salvo. Fuiste salvo, eres salvo y serás salvo, porque la salvación no te pertenece a ti, sino que al Señor. Apocalipsis dice, a Él le pertenece la salvación. Y vi una multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación, y cantaban, digno es el Cordero de abrir los sellos, porque Él fue inmolado y por su gracia nos ha redimido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estamos aquí porque Él es soberano. Y hermano, ¿cuántos demonios han querido alejarnos de Dios? Enfermedad, problemas, vicisitudes, luchas. Y más ha tardado el enemigo en darnos un gancho al hígado, en estar de pie otra vez. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Papito, yo te amo.